Estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. Este es Raúl Morris, el trabajador social. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos uno de nuestros programas sobre genocidio como política pública. Han escuchado este programa, esta secuencia de programas. Es la segunda vez que lo hacemos. Cada uno de los programas tiene un enfoque particular. El programa como tal de hoy va a tener el enfoque de la guerra, el negocio de la guerra, el gran negocio de la guerra, el negocio billonario, trillonario de la guerra y cómo los presupuestos de la gran mayoría de los países que controlan el mundo y las corporaciones que por medio de esos países controlan el planeta, invierten millones o billones o trillones de dólares en eso, en la guerra, en cómo desmantelar gobiernos, cómo asesinar, cómo mantener poblaciones bajo control, todo eso que de alguna forma u otra a veces vemos desde el punto de vista de que si es terrorista, que no es terrorista, que son enemigos, que están en la lista de qué sé yo cuándo y dónde. Esas son cosas que a veces, esa es la propaganda que se plantea, que se propone, que se vende, ¿no? Que se vende en los medios de comunicación para justificar lo que nosotros sabemos que no ha funcionado desde el principio de la humanidad. O sea, las guerras no están hechas para ganar, sino para perpetuarse. El caso particular de genocidio como política pública tiene un enfoque, tiene 5 enfoques, ¿no? La alimentación, que es uno de otras de las herramientas que se usan también para controlar la población de alguna forma u otra. El control del conocimiento, la tecnología, el control de la población, ¿no? La estrategia para mantener, y lo vimos durante los 30 a los 40, donde muy en Puerto Rico se repartieron montones de píldoras anticonceptivas, se hicieron los experimentos, aquí se hizo muchísimas cosas con nuestras mujeres, las mujeres de nuestro país, y después se exportaron a otros países, llámese Colombia, llámese Venezuela, llámese países africanos, o sea, esto ocurrió. Lo mismo con el control de los bancos, ese es otro de los programas que no hemos tenido, pero tendremos en esta secuencia. Y la energía, el petróleo o el gas, lo que viene siendo, lo que de alguna forma u otra controla nuestras vidas y nos afecta directamente al bolsillo. Esa también es otra de las grandes estrategias de esto que se llama genocidio como política pública. Nosotros estamos transmitiendo hoy desde el estudio de las hermanas Mirabal. Ese es el estudio que usualmente tenemos cuando no estamos dentro de WPRA como tal, sino que estamos en algún lugar, en cualquier parte del mundo. Y hoy tenemos con nosotros una amiga que ya ha visitado nuestro programa en otras ocasiones y que le agradecemos su aportación al país y al mundo con esa admiración que le tenemos desde las gradas, ¿no? Nosotros haciendo nuestro trabajo, pero siempre admirando el trabajo de la señora Sonia Santiago. Hola, ¿cómo está? Ella es la líder de las madres en contra de la guerra. Correcto, somos madres en contra de la guerra. Muchísimas gracias, Raúl, por esa hermosa introducción, realmente inmerecida. Avalamos todo lo que dijiste, tienes toda razón. El genocidio, lamentablemente, es una política pública institucionalizada por los países imperialistas para poder dominar a etnias y pueblos que están ocupados o en proceso de ocupación, como es el caso triste y lamentable de los palestinos que viven en la franja. Muy triste, muy triste. Yo todavía, esto lleva ya de décadas y cuidado si no cientos de años, ¿no? Esta discusión que entre dos hermanos, yo sigo diciendo eso y lo repito porque genéticamente han hecho los estudios y si los palestinos y los israelitas son hermanos, y eso es una cosa que a mí me choca, pero ya estamos hablando de política y en Puerto Rico se dio una cosa interesante hace poco en una de las marchas que creo que fueron ustedes quienes lo organizaron, donde llegaron unas hermanas israelitas, ¿no? Para participar en contra. Cosa linda, porque son las que no se ven en los medios de comunicación, quienes se ven este señor Netanyahu, el asesino de muchísimos años, y su gobierno, pero la gente como tal, yo dudo muchísimo que nuestros hermanos israelitas piensen como piensa ese gobierno, y deben haber algunos, claro está, ¿verdad? Eso lo sabemos. Está una división que tenemos que entender que hay un desfase entre la población israelita y el gobierno como tal. Claro. El gobierno, como tú señalaste, pues Netanyahu es el líder, está de cara a unas elecciones en el 2013, está instituyendo unas políticas neoliberales al estilo pues neoliberal capitalista, y eso ha provocado mucha incomodidad entre sus seguidores. Pero, sin embargo, lo interesante del Estado de Israel es que es un Estado
que está apoyado, financiado y armado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por el Pentágono, por Obama y sus secuaces. Y eso es, mira, eso fue desde que hace 45 años se creó esta división en la Franja de Gaza. Así es. Allí viven 1.700.000 palestinos, casi 2 millones, y más de la mitad de la población son niños. Es una situación bien triste. Por otro lado, tenemos que Israel pues tiene 7,5 millones de habitantes y ellos controlan la aduana, quién entra y quién sale del Estado palestino. Y aún dentro de la Franja de Gaza hay distintos puestos donde para poder pasar de un lado a otro dentro de la Franja de Gaza hay control militar de parte del Estado de Israel. Para poder entender esto, lo mejor que yo te puedo decir, Raúl, es que como psicóloga, yo me imagino que sabes que soy psicóloga, es como si los sionistas, que así se les llama a los represores israelitas, estuvieran controlando a los palestinos como a ellos se les hizo durante los campos de concentración. Es como si hubieran internalizado las políticas hitlerianas, fascistas, y estuvieran haciéndose a los palestinos como si eso funcionara. Eso es una barbarie lo que está ocurriendo. Hay un mapa que se presenta donde el territorio palestino ha ido achicándose, ¿no? Y es una cosa bien impresionante porque estamos hablando de prácticamente un país muy grande y poquito a poquito cómo han ido perdiendo ese territorio a fuerza de cantazo, a fuerza de muerte. Y en ocasiones, ¿sabes qué? Muy diferente a otras veces que esto ha ocurrido, de las tantas que ha ocurrido, los medios de comunicación, y yo no sé si es que ahora con las redes sociales, yo tiendo a pensar que eso ha beneficiado mucho porque hemos estado viendo imágenes de los viejitos que están asesinando, de los niños que están asesinando, de las mujeres que están asesinando, y eso era como un secreto a voces, ¿no? Que todo el mundo sabía que pasaba, pero que no salía la evidencia. Era cuando, como lo de Irak, cuando empezaron a morir los soldados norteamericanos que no salían en la televisión porque era una orden desde el presidente Bush y todo eso. Todavía en Estados Unidos está prohibido. Claro, exactamente. Cuando cuando hay un funeral de un soldado estadounidense. Increíble. Que ha ido en la guerra. No, y el país que reclama y proclama y que vende la democracia como ven. Pero hay que entender, perdona Raúl, disculpa. No, que hay que entender que Estados Unidos le vende a Israel 3 billones anuales en armamento. O sea, este es el Estado militar, como lo decía Dwight D. Eisenhower. Este es el Estado militar institucionalizado. Interesante que fuera él que lo dijera. Pero cabe destacar, en la línea que tú planteaste ahorita, lo de las mujeres judías, pues yo tengo un video que lo pueden acceder a través de la página cibernética de madrescontralaguerra.blogspot.com. Excelente página, la fui a visitar. Ahí fue que encontré el contacto para poder llamarte. Y la revisé, muy linda, muy bien preparada y muy bien trabajada. Gracias. Le metemos mucho cariño, mucho amor, porque entendemos que la maternidad es vida. Las guerras son la antítesis de la maternidad. Así es. Cumplimos 10 años ya el año que viene, el 1 de mayo, pero nada. Lo que te quería plantear es que ahí pusimos un video de un ex veterano de guerra israelita. Se llama Michael Pellet. Y pusimos el video de él en el blog de Madres contra la Guerra para que la gente lo vea y lo analice. Él denomina que el ejército israelita, y por cierto, eres hijo de un general israelí. O sea, que es de línea de adentro totalmente. De adentro, ¿sabe? Él ha estado en las Fuerzas Armadas y él, su padre también. Bueno, pues lo que él plantea en este videito, que no dura mucho, yo exhorto a que lo vean, es que el Estado de Israel es un Estado terrorista. Entonces él plantea cómo muchas de las ocasiones en las cuales se planifican los asaltos, los bombardeos hacia la Franja de Gaza, es precisamente en el horario en que los niños palestinos están yendo de la escuela
o saliendo, yendo a la escuela o saliendo de la escuela. Claro. Y eso es aterrante, o sea, y ahí es entonces que uno se da cuenta de que realmente lo que está pretendiendo el Estado de Israel es la eliminación total del pueblo palestino, particularmente la Franja de Gaza. Entendemos que las acciones de las Naciones Unidas, particularmente durante la última situación de guerra que hubo esta semana pasada, ha sido sumamente débil y aliada con el Estado de Israel y con Obama. Mira, si Obama estuvo diciendo que estaba justificando los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, miren, hay que entender, Hamas es como que el brazo militar de izquierda de los palestinos. Y ellos sí tiraron, calculan que unas 800 cohetes hacia Israel. ¿Qué pasa? No se puede comparar. Nosotros no justificamos la guerra, que quede claro. Nosotros entendemos que eso es obsoleto. Eso es de los neandertales. Estamos en otra época. Y eso es, ellos les estaban haciendo cosquillas al lado de Israel. El saldo de muertos te lo dice. 167 palestinos, 1.200 heridos palestinos, 5 israelíes fallecidos, y de verdad que no sé el detalle de cuántos heridos del lado de Israel, pero se ve la desproporción. Sí. Porque el sistema antimisil de Israel es muy sofisticado y claro está última tecnología. Apoyado, la última en tecnología y apoyado por los Estados Unidos. Claro. Mucha gente no sabe es que el país como tal de Israel es el país que más dinero recibe de los Estados Unidos. Usted sabe que siempre se habla de que Puerto Rico, nosotros aquí somos unos mantenidos. En el caso de Israel es el primer país, seguido por Egipto y tercero por Colombia. Hay muchos y son de donde más reciben dinero, o sea, donde más los Estados Unidos manda dinero. Y eso es porque hay unos grandes intereses en esa región. Sabemos que Israel representa los intereses de los Estados Unidos en esa región, porque ahí quienes viven son nuestros hermanos árabes y de alguna forma u otra tienen que controlar eso. Entonces ellos son los únicos que tienen una bomba atómica también allí, que es otro de los elementos que los mantiene vivos. Claro está, pero la guerra nunca de ninguna forma ha funcionado. Por eso es que nos dirigimos en este tema de cómo es que tanto dinero se invierte. Si se invirtiera tanto dinero en paz, en llevar educación, en llevar salud, la mayoría de los problemas, primero no existiera la guerra. Segundo, Raúl, de veras, esa es nuestra línea. Es que la lógica es esa, no podemos seguir haciendo lo que no funciona, invirtiendo los dineros del que es el taxpayer, nosotros que somos los que pagamos esos dineros. Y se habla de millones, el presupuesto, la primera parte del presupuesto norteamericano, más de la mitad, si no me equivoco, es para la inversión hacia la guerra. Y tú dices, espérate, si esa gente se pasa peleando porque no hay salud, porque no hay gente, miles de personas viviendo en las calles, entre muchas otras cosas, ¿no? Que podemos resolver, ¿no? La educación está hecha un desmadre como la de nosotros, ¿no? Muchas de las cosas que se pueden resolver con dinero, que se puede debidamente enfocar hacia las necesidades inmediatas para el beneficio, ¿no? El desempleo, las líneas de desempleo que están allá, que están acá, ¿no? Estas cosas se pueden resolver. Queremos agradecer el auspicio del Hostal Nicolás de Obando. Bienvenido al Hostal Nicolás de Obando. Más de 500 años de historia. Un lujo excepcional con gran carácter en el corazón de la ciudad colonial de Santo Domingo. Palacio del primer gobernador de las Américas, Nicolás de Obando. Construido en el 1502 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Localizado en la primera calle pavimentada del mundo, el Hostal Nicolás de Obando es el lugar especial donde las piedras, patios y fuentes cuentan la historia del Caribe de Cristóbal Colón. Este majestuoso edificio que una vez fue residencia del Nicolás de Obando, primer gobernador de América. El hostal conserva su original edificio de más de 500 años, manteniendo su espíritu y su tradición. Hostal Nicolás de Obando en la República Dominicana, la calle Damas, Ciudad Colonial, 809-685-9955, 809-685-9955 y su página electrónica www.pnl.org.
www.hostalnicolasdeobandosantodomingo.com. Los esperamos. Hostal Nicolás de Obando, República Dominicana. Raúl Morris en Radio Bemba. Segundo, tú... Raúl, de veras, esa es nuestra línea. Es que la lógica es esa. No podemos seguir haciendo lo que no funciona, invirtiendo los dineros del que es el taxpayer, nosotros que somos los que pagamos esos dineros. Y se habla de millones. El presupuesto, la primera parte del presupuesto norteamericano, más de la mitad, si no me equivoco, es para la inversión hacia la guerra. Y tú dices, espérate, si esa gente se pasa peleando porque no hay salud, porque no hay gente... miles de personas viviendo en las calles, entre muchas otras cosas, ¿no? Que podemos resolver, ¿no? La educación está hecha un desmadre como la de nosotros, ¿no? Muchas de las cosas que se pueden resolver con dinero, que se puede debidamente enfocar hacia las necesidades inmediatas para el beneficio, ¿no? El desempleo, las líneas de desempleo que están allá, que están acá, ¿no? Estas cosas se pueden resolver, pero entonces ahí tú te das cuenta que hay una especie de brecha entre los ricos y poderosos, los que controlan don dinero, los inversores de Wall Street, y las grandes masas populares, no populares del Partido Popular de Puerto Rico, sino las grandes masas de pueblo, ¿verdad? Sí. Tanto en Estados Unidos, incluso en Puerto Rico, yo entiendo que aquí ahí está aumentando la brecha. Nos estamos empobreciendo unas clases y grupos sociales, pero hay unos que se están haciendo más ricos. Por otro lado, permíteme decirte que la guerra de Afganistán está vivita y colegial. Lo tengo que decir, Raúl, porque si no, tengo que plantearlo. La guerra de Afganistán, como tú señalaste ahorita, las guerras se hacen por los intereses de los poderosos que tienen el control de poder decidir estas guerras. Así es. La guerra de Irak era el petróleo lo que estaba asediando Estados Unidos. Incluso yo tengo testimonios de militares que me han dicho que ellos los ponían a velar los pozos petroleros. Claro que sí. Si eso era se caía de la mata, como dicen. Se dan cuenta, pero ¿qué hago yo aquí? Esto no era contra el terrorismo. ¿Y dónde está? Pero si ya matamos a Saddam, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí. Oye, déjame decirte, secreto a voces que aquí no se dice mucho. Estados Unidos dejó en Irak 8 bases militares abiertas. Sí. Quiero que se sepa. Sí. Y funcionando. ¿Y con quiénes? Pues claro, como la opinión pública estadounidense estaba tan en contra de que y sigue en contra, de que los soldados estadounidenses estuvieran allá, pues entonces lo que hicieron fue que como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, tiene tanto y tanto dinero, pues ellos contratan mercenarios a sueldo. Y allí eso está lleno de contratistas estadounidenses que empiezan ganando la friolera de 90, 100 mil pesos para que estén en Irak. ¿Qué están haciendo? Se ha privatizado la guerra. Claro. Y entonces en el caso de Afganistán, Obama ha seguido la misma política de Bush y él ha dicho que van a salir de Afganistán las tropas regulares. Volvemos, las tropas regulares. Él en diciembre del año 2014, es decir, dentro de 24 meses, muere un promedio de 225 afganos al mes. Dupliquemos. Qué barbaridad. 225 afganos al mes. Es la primera vez que yo escucho esa cifra. Yo nunca había escuchado esa cifra, es la primera vez que la escucho. Tú sabes, yo trato. Wow. Es difícil. Porque tú sabes que los medios de comunicación pues los controlan otros intereses, pero yo definitivamente quiero agradecerle el apoyo y la solidaridad de los periodistas puertorriqueños, incluyéndote a ti, porque han sido muy, muy incisivos y muy sensibles en cuanto al asunto de la guerra. Quizás yo me pongo a pensar porque en Puerto Rico sabemos de cerca lo que es el dolor de tener un familiar militar. Así es. En una guerra o que va para una guerra. Así es. Todos en nuestra familia. Yo siempre que doy charlas pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar militar? Y siempre aparece alguien. Siempre. Mira, en raras ocasiones no hay. Porque como no las doy a los ricos, ¿ves? Porque los ricos no van a la guerra. Para nada. Los hijos de Bush nunca irán a la guerra. Seguro que no. No, y los de Fortuño van a ir. Tú tampoco. Seguro. Seguro que no. Los no van para la guerra. No. Eso es un hecho. Ninguna de esa gente. O sea, de lo que estamos hablando es que
hay una desventaja de carácter económico y son los hijos de los pobres los que se alistan para ir a la guerra. Así es. Pero volviendo al caso de Palestina, Irak y Afganistán y el rol del soldado puertorriqueño, déjame decirte, tengo muchos testimonios de soldados puertorriqueños que me han planteado el dolor espiritual que sienten al tener que ir a esos países y ver que son pueblos muy parecidos a la cultura puertorriqueña, sí, inclusive sí, sí. étnicamente. Así es, así es. A mí me paran cada vez que paso a mí en el aeropuerto cada vez que paso al aeropuerto me paran y yo entiendo porque yo establezco el perfil, yo soy el perfil y yo gracias. ¿Cómo están? Saludos. Hablo español, inglés y ¿qué más quieren saber? Sí, es un racismo institucionalizado. Así es. El mismo que está operando en Arizona contra los mexicanos y los latinos, y los que parecemos latinos, y allá los palestinos. Y déjame decirte una anécdota rapidita, que cuando a veces he estado con mi hijo militar en el estado donde él vive, nosotros hablamos mucho de nuestros hijos militares, ha habido ocasiones que él me ha dicho, mami, no hablemos español, o vamos a callarnos un momentito en lo que pasamos por aquí. Está el Tea Party bien fuerte. El Tea Hay Party. mucho racismo con los hispanos. Maravilloso Tea Party. Y eso, mira, y eso se ha contagiado. Y pues, siempre que hay un debacle económico, se le echa la culpa a las comunidades marginadas y usualmente son los negros, los indígenas, porque los mencionamos, no los mencionamos en caso de Puerto Rico porque viven dentro de nosotros, pero en el caso de países, los indígenas, llámese México, llámese Colombia, hay muchos indígenas y se le echa la culpa a ellos por el desmadre económico de los grandes y los políticos. Esa preocupación, mencionaste ahorita algo que a mí me atrajo mucho la atención, que fue el tema de esta inversión de dinero que hacen, por ejemplo, los Estados Unidos en Israel, pero que también hace una aportación. Estaba viendo ahora, como parte de la preparación para hablar contigo, un documental sobre estas grandes ferias que se hacen para invitar a los diferentes países y presentarle el nuevo armamento, la nueva tecnología de matar, ¿no? Y que cómo la mayoría de los gobiernos invierte tanto de su dinero que puede dirigirse, como ya mencionamos, en otras cosas que son muchísimo más positivas, se invierte en la guerra. Ese desloque y ese propósito nunca realmente llega a algún fin, porque siempre hay una continuidad de la guerra, siempre va a haber un enemigo a quien acechar, a quien matar. Hay una industria de complejo militar industrial. Si no hay guerras, las crean. Porque son unos intereses que están detrás de esto. Pero no quería dejar de pasar esta oportunidad, Raúl, para plantearte que el pueblo puertorriqueño debe estar orgulloso de los muchachos fíjate, qué interesante lo que te voy a decir, de los muchachos que firman para un contrato militar. Yo no estoy de acuerdo con que lo firmen, pero tampoco. Una vez que lo firman, trato de persuadirlos para que se quiten. Hablo con ellos, doy charlas, les mando correos electrónicos, voy a las bases militares, porque yo soy esposa de militar y puedo entrar, voy al hospital de veteranos. O sea, tengo como que una misioncita por ahí. Entonces, uno de ellos me dijo la siguiente anécdota, para que se sepa. A ellos le dijeron en Irak que tiraran a matar a los jovencitos y niños iraquíes que se acercaran a la base, porque podían ser, el cuco, claro, terroristas. Entonces ellos decidieron que en vez de tirar a matar, ellos cogieron pedazos de madera y piedra, y cuando se acercaban, ellos les tiraban para evitar matarles. Pero los descubrieron y los castigaron. Eso me lo dijo un militar puertorriqueño. Entonces, en el sentido, estamos orgullosos en el sentido de que la cultura nuestra tiene unos valores de conservar la vida, de respeto por la vida, aunque claro, hay unos sectores del narcotráfico hay unos sectores marginales. Minoría, totalmente minoría. Sí, pero el gran pueblo, la mayoría de nuestros jóvenes son excelentes seres humanos. 100%. Y eso hay que destacarlo. Y se arrepienten, tienen unos conflictos después emocionales, por eso el llamado PTSD, la depresión, la del síndrome postraumático del estrés, todo eso les causa una
como tú decías ahorita, un desloque, una disonancia cognitiva entre los valores que ellos tienen y lo que se encuentran en la guerra, que la guerra van a matar. No, que iba a decir que por naturaleza nosotros como seres humanos queremos vivir y queremos que nuestra especie viva, ¿no? Y cuando hacemos algo que va en contra de esa naturaleza, tú dices, o psicológicamente o emocionalmente de alguna forma esto no está bien, ¿no? Esto no está bien. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Empiezas a cuestionar. Y cuando empiezas a cuestionar, me imagino que entras en ese conflicto, ¿no? En que conflicto emocional de yo no debo estar haciendo esto, matando niños, ¿por qué? Si no me están representando ninguna amenaza. Eso es complejísimo y lo vemos con yo no sé cuáles son los números de las personas que vienen con problemas emocionales, pero son muchísimos, ¿no? Por lo menos un 40-60% de los militares que regresan. El problema, tienen el síndrome postraumático del estrés. El problema es que muchos de ellos no quieren admitir que tienen problemas de salud mental porque ellos les inculcan que eso es como una especie de debilidad. Debilidad, sí, el machismo Inculcan también que no pueden hablar de lo que hicieron en la guerra. Imagínate. De los operativos militares, de las misiones. Eso lo tienen ahí en su pecho. Que hablar es sanar. El hablar es sanar, sacar para afuera, vomitar toda esa porquería que tuviste que... Muy bien. Yo no me... un militar suicidado diariamente. Wow, eso no lo había escuchado, Sonia, eso es mueren fuerte. Más por mano propia, o sea, suicidados, que lo que están muriendo en Afganistán. En Afganistán están muriendo alrededor de 13 al mes, dependiendo del mes. Pero no es tanto como los que se están suicidando, que son como 30 al mes. Muy fuerte, no había escuchado eso. Intentando suicidar y tú los ves, están muertos en vida. Pero volviendo al tema de Palestina, estos jóvenes, estos militares que nos regresan afectados por la guerra, estuvieron allí quizás en 1, 2, 3, 4 incursiones, quizás 5, claro, yo no estoy justificando para nada, pero imagínate tú vivir en Palestina, tú vivir en la Franja de Gaza, eso es diario, llevan 45 años de acecho genocida contra ese pueblo. Sí. Entonces tú tienes una población presa allí dentro, sufriendo los desmanes de esta sofisticación israelí, dominado y controlado, dominando y controlando totalmente la Franja de Gaza. Emocionalmente es horrible para los palestinos. El coraje, bajo presión, el sentimiento de impotencia, la desesperanza. La desesperanza es la antesala al suicidio. Y eso es precisamente de lo que se trata, de destrozar y de desvincular al pueblo palestino de sus derechos humanos. El 10 de diciembre conmemoramos la Carta de Derechos Humanos por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y yo quiero que tengamos en reflexión al pueblo palestino ese 10 de diciembre y en oración, porque realmente todos sus derechos humanos les están siendo violados. ¿Habrá algún evento como tal, Sonia, donde se va a celebrar, donde se va a conmemorar esto? ¿Algún evento? Tengo entendido que Amnistía Internacional, de la cual somos parte, va a tener una actividad, pero en lo personal, pues yo voy a visitar a mi hijo a Texas, no voy a estar en Puerto Rico, pero sí sé que Amnistía Internacional va a tener algo, y creo que fue en el marco de la violación de los derechos humanos de las personas por género, las violaciones, el discrimen por género, por razón de género. Ese es el enfoque este año de Amnistía Internacional. Y eso es cierto, también hay muchas violaciones a los derechos humanos de las personas por género. Sonia Santiago, de Madres en Contra de la Guerra, gracias por tu participación en Radio Bemba. Gracias a ti por llamarnos y siempre a la orden. Y nuevamente menciona el blog, porque el blog está exquisito. Bien, pues Madres Contra la Guerra se puede acceder a través de www.madrescontralaguerra.blogspot.com en inglés. B labial LOGSPOT.com. Y si no, nos buscan en cualquier buscador, como Google o Yahoo, y ya estamos ahí, aparecemos. Gracias, Sonia. Y gracias a ti. Un abrazo solidario.